de este segundo día, de esta segunda jornada del Congreso Internacional de Derecho Turístico. Y vamos a empezar por la doctora María Leoba Castañeda Rivas, que es doctora en Derecho con estudios en maestría y especialidad, catedrática a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su división de estudios de posgrado. Fue miembro del Servicio Profesional Electoral Mexicano. También desarrolló su labor en la Secretaría de Turismo como directora de convenios internacionales y subdirectora de Asuntos Internacionales de la misma Secretaría. Ha sido profesora y asesora en diversas universidades y tiene un numeroso catálogo de publicaciones. Y su conferencia lleva por título ¿Cuál es la naturaleza jurídica del tiempo compartido? Doctora, cuando usted quiera. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Es para mí un honor participar en este Congreso Internacional de Derecho Turístico que amalgama los conocimientos, las experiencias de expertos en la materia turística de diversas latitudes del mundo. Y bueno, para mí es un placer, a petición del doctor Jorge Fernández Ruiz, estar aquí con todos ustedes. El tema que yo abordo, y así lo desarrollo en mi ponencia, se refiere a determinar cuál es la naturaleza jurídica del tiempo compartido. Es muy importante precisar esa naturaleza jurídica para que los contratos, la comercialización, la vigilancia del Estado, las entidades que tienen que ver con el desarrollo de este tipo de turismo estén muy al pendiente. Yo pienso que en realidad, después de 40 años, no hemos podido todavía definir con exactitud la naturaleza jurídica del tiempo compartido. Hemos navegado en diferentes cuestiones, hemos hablado de que hay compraventa, y la primera interrogante que nos surge es definir si en materia de tiempo o el tiempo puede ser materia de un contrato. Yo me he especializado en el derecho civil, he trabajado en materia turística y por supuesto lo importante es determinar, ¿el tiempo puede ser materia de un contrato? ¿Puede ser o está dentro del comercio? Ahora nos encontramos que el tiempo aire aquí en nuestro país y seguramente en varios países de quienes nos acompañan, pues el tiempo se vende. El tiempo del teléfono celular, el tiempo aire, es materia de una compraventa. Y podríamos continuar, ¿verdad? ¿Es determinado o determinable en cuanto a su especie para ser materia de una compraventa, de un tiempo compartido? ¿O es arrendamiento? ¿O es un derecho real de uso? ¿O es un derecho real de habitación? O sea, muy importante es definir la naturaleza jurídica para que después nos podamos adentrar en el estudio tan magnífico de esta forma de hacer turismo. Es una realidad que el ser humano requiere de turismo y recreación, incluso como coloquialmente diríamos, para cargar las pilas, ¿verdad? Y poder después desarrollar el trabajo, salirse de la labor cotidiana y después poder volver a las actividades normales. Los niños a la escuela, los jefes de familia a sus trabajos, las amas de casa lo mismo, y por supuesto es muy importante este tipo o esta modalidad de hacer turismo. Sería sumamente caro, resultaría oneroso pretender que cada persona tenga una unidad en la que pueda vacacionar, y entonces el tiempo compartido viene a llenar en ese sentido una gran laguna, una gran necesidad. Claro, no es para el turismo social, es más bien para un turismo acomodado de clase media alta, pero aquí lo valioso es
que reflexionemos cómo ha, y así lo trato yo en la ponencia, a la que todos ustedes tendrán acceso, por supuesto, cómo ha evolucionado esta idea del time sharing, del tiempo compartido. Yo pienso que desde la denominación tenemos un pequeño problema. Decir que se puede compartir el tiempo y además decir que el tiempo puede ser materia de un contrato. En mis propuestas haré algunos comentarios al respecto. ¿Qué se entiende por naturaleza jurídica? ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante para los estudiosos del derecho, concretamente para el estudioso del derecho administrativo, del derecho privado, del derecho civil, que definamos exactamente cuál es la naturaleza jurídica de la institución de la que vamos a hablar. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? Ninguno de nosotros tiene duda alguna de que es una institución. Naturaleza jurídica de la compraventa, contrato traslativo de dominio. Sociedad, contrato traslativo de uso de un bien que vamos a poder, sociedad. Es un contrato asociativo, en donde las partes van a unir sus recursos, etcétera. Podríamos analizar muchísimos casos, pero entonces volvemos a nuestra cuestión. ¿Cuál es la naturaleza del tiempo compartido? ¿Cómo lo hemos analizado desde el principio? A lo largo de la historia, y recuerdo que en el año 1920, en Francia, empezaron a trabajar un programa o un proyecto, un método que era el método Grenoble, después compensado con otro método París, en donde se dice hay un grave conflicto por la forma topográfica que tiene París, no es posible que crezca para arriba, y entonces vamos a encontrar que se requiere en una sola porción de terreno manejar una copropiedad, y que esta copropiedad o estos copropietarios puedan en cada una de las partes proporcionales hacer la construcción de su vivienda. Ahí surgió una idea que es, en primer lugar, la de hablar de la multipropiedad, un término que se acuña después por los franceses también como una marca, la multipropiedad, pero estamos hablando de un derecho de copropiedad. El conflicto fue, según la investigación que yo he realizado, en ese primer atisbo, en esa primera idea de cómo evoluciona el tiempo compartido, o una primera noción de esto, fue que los banqueros dijeron, es muy conflictivo estar generando esta indivisión, y además no se podían otorgar los préstamos porque no había una seguridad de quién va a responder. Viene el método París y un poco compensa estas cuestiones y crean una sociedad. Entonces aquí vamos encontrando figuras que van a ir definiendo, van a ir perfilando qué es en derecho el tiempo compartido. Pienso yo que de origen con una errónea denominación, y lo diré al final con mis propuestas, pero lo que ocurre es que vamos a tener multipropiedad, vamos a tener arrendamiento, derecho de uso, sociedades, gentes que se adhieren a un club, y son las denominaciones que poco a poco hemos ido utilizando para tratar de perfilar al tiempo compartido. Pero seguimos con la interrogante, ¿qué es en derecho el tiempo compartido? ¿Compro una casa? Si yo la compro no voy a tener limitaciones de tiempo. Voy a poder invitar a todos mis amigos cada fin de semana. Y en el tiempo compartido voy a tener calendarizados los elementos que me permitan a mí desarrollar esa comercialización. No voy a poder usar la cosa cuando yo quiera, de manera que no dispongo de ella. Tengo el derecho real de uso, pero también es posible que lo esté limitando a una semana por un año, y las otras 51 semanas que cubren el año van a ser para otros usuarios de ese mismo derecho.
Una ley que tuvimos aquí vigente en Guerrero, por ejemplo, en el pasado decía, independientemente de la denominación que se le dé, se le define como un derecho subjetivo o tiene la naturaleza de un derecho subjetivo que permite usar, disfrutar y gozar de una cosa por turnos, de manera escalonada. Entonces, con toda esta cuestión yo lo trato en la ponencia de manera muchísimo más detallada, por supuesto. Nosotros en México, y me interesa mucho comentarlo para nuestros distinguidos conferenciantes y participantes extranjeros, tenemos en México una norma oficial mexicana del año de 1998 que entra en vigor en el 99 y me voy a permitir leer lo que para esta norma oficial mexicana es el tiempo compartido. Se concibe como un servicio, o sea, aquí viene una naturaleza jurídica diferente, ¿verdad? Ya no hablo de que tengo exactamente la traslación del dominio y que soy propietaria. Aquí se dice servicio y se perfecciona a través de todo acto jurídico por el cual se pone a disposición de un usuario o de un grupo de usuarios el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo en una unidad variable, dentro de una clase determinada, por periodos previamente convenidos mediante el pago de alguna cantidad, sin que en ningún caso se transmita el dominio de los establecimientos afectos al mismo. De manera que aquí vamos a tener un patrimonio de afectación destinado al tiempo compartido y los usuarios van a tener celebran un acto jurídico con el comercializador y por supuesto el Estado tendrá que vigilar de qué manera se realizan esos contratos, de qué manera se presta ese servicio. Esta norma oficial mexicana, y debo decirlo porque a nivel académico se permite la crítica, por supuesto, esta norma oficial mexicana, que me parece que supera todo lo que ya traíamos de conflicto sobre la naturaleza jurídica del tiempo compartido, la viola, por ejemplo, la ley que regula y fomenta el sistema de tiempo compartido en el estado de Guerrero. Guerrero tiene una ley del 94 en la que dice lo siguiente, y así es como se realizan los contratos. Tiempo compartido es el sistema por el cual se adquiere el derecho de uso, goce y disfrute de una unidad residencial vacacional, los bienes muebles afectos a ella, así como las instalaciones, áreas, construcciones y demás servicios comunes, siempre y cuando el derecho se limite a un número determinado de días por un periodo específico de años. Pero en el mismo artículo segundo, en otra parte, nos dice de manera falaz, de manera que no es lo adecuado, nos define la multipropiedad y nos dice que es el derecho por el cual el multipropietario adquiere el dominio pleno sobre una parte alícuota de la unidad inmobiliaria. Y esto, francamente, pues genera inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no hemos definido el tiempo compartido con toda certeza, con toda realidad. La Secretaría de Turismo, el sector turismo, la Profeco, pues deberán tener muchísimo más cuidado, ¿verdad?, el derecho administrativo, tutelar estos elementos. Lo mismo pasa con la Ley de Sonora del año del 91, no les leo porque aquí en obvio del tiempo, ¿verdad?, pero también se habla de que se adquiere el pleno dominio, y esto aparentemente sería que yo tengo el pleno dominio y si fallezco mis herederos tienen derecho a ese pleno dominio. Y no es realidad, porque además se dice, bueno, va a estar limitado el pleno dominio al derecho de los otros 51 o 52 participantes dentro de la misma unidad vacacional.
Entonces ahí tenemos graves problemas. ¿Por qué? Pienso yo, no hemos definido exactamente, se trata de un servicio, efectivamente, se trata de un derecho de uso, pero no puede ser la materia de ese servicio y de ese uso el tiempo. Me parecería mucho más sensato manejarlo como el espacio compartido. ¿Qué es lo que voy a compartir con los otros participantes en ese centro vacacional? El espacio. Y la semana que a mí me corresponda utilizar vacacionalmente ese tiempo compartido o esta unidad vacacional, pues será el ejercicio de mi derecho de uso. Nunca decir que hay pleno dominio sobre la cosa. Voy a tener el derecho de uso esa semana, pero ¿qué va a pasar con las otras semanas restantes del año? Puede generarse el contrato de prestación de servicios para que se determine que las otras semanas el comercializador se va a encargar de seguir haciendo el sistema, mantener en el estado adecuado los inmuebles, va a poder administrarlos, va a realizar una serie de medidas en donde yo creo que hay esa conjunción: espacio compartido, derecho real de uso y prestación de servicios. Si delimitamos, si decimos con claridad que es en derecho el tiempo compartido, vamos a dar mayor seguridad jurídica a las personas que están involucradas en este tipo de turismo. Vamos a tener mayor certeza de qué tipo de contratos, habrá una mejor vigilancia, porque sí es un gran absurdo, y pienso yo aquí que hemos tomado del derecho anglosajón esa terminología multipropiedad. Si yo busco la multipropiedad en nuestro país, pues no existe en México. Entonces, ¿cómo hablo de multipropiedad en una ley de turismo que no tiene un gran soporte, verdad? O en una ley de tiempo compartido. Si hablo de que se trata de una compraventa, pues estoy cayendo en graves conflictos y entonces no hay seguridad jurídica. Y como no hay esa seguridad jurídica en nuestro país, y seguramente este fenómeno se repite en diferentes latitudes del mundo, a veces se convierten en verdaderos fraudes, en grandes paraísos fiscales. Los ingleses, por ejemplo, desarrollan el turismo vía el tiempo compartido, lo hacen en España, en Portugal, etcétera, Alemania, los destinos que a ellos les interesan, invierten fuera, pero no pagan impuestos. Y lo manejan como un club, como el grupo de personas que adhiere cuotas a ese servicio, y pues realmente no hay definición, no hay seguridad, no hay certeza jurídica, y creo que sí nos debemos preocupar de hacer planteamientos en este sentido. Yo ya no quiero entorpecer más aquí el manejo del señor moderador, y muchísimas gracias. Damos las gracias a la doctora María Leoba Castañeda Rivas por una conferencia muy interesante. Efectivamente, determinar la naturaleza jurídica del tiempo compartido, de la multipropiedad o de cualquier otra categoría o institución, del derecho en general, del derecho administrativo en particular, es esencial. Es esencial para la seguridad jurídica, es esencial para el desarrollo doctrinal de una determinada institución. Por tanto, me parece un gran acierto y la felicitamos. Determinar efectivamente la naturaleza jurídica de estas distintas denominaciones: multipropiedad, arrendamiento, derecho de uso, sociedades, es un tema muy actual que afecta a muchos estados, como hemos podido oír en su conferencia, y por tanto la determinación de los elementos que configuran esta nueva figura muy importante en el turismo de nuestros días es, como digo, una aportación muy interesante a este Congreso Internacional. A continuación vamos a ceder la palabra al ingeniero Hugo Zolezi Ruiz, estudiante de doctorado del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, maestro en Ciencias del Mar, también ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM,
coordinador de proyectos de ingenieros civiles asociados, ha disfrutado de distintas becas, ha tenido distintas estancias de investigación, ha liderado distintos proyectos académicos, así como podemos hablar de su contribución escrita en diversos trabajos, en diversos artículos, conferencias y cursos sobre esta materia, y además nos promete una intervención que va a contar también con algún fragmento de vídeo que sin duda va a resultar tremendamente innovador. Cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Juan Francisco. Quisiera agradecer en principio al doctor Jorge Fernández Ruiz por esta invitación a este foro, y en segundo término muy especialmente al candidato doctor de este instituto, el maestro Fausto Kubli García, con el cual he desarrollado este trabajo, y con él siempre hemos abordado temas, o de su característica abordar temas de forma multidisciplinaria en novedosos aspectos de la economía nacional, que quizás no son novedosos, como por ejemplo el tema que voy a tratar hoy, que es el ecoturismo, sino más bien obedece a una nueva definición de esta actividad que ha surgido por estrategias mercadotécnicas más que por estrategias que obedezcan al mercado natural del turismo. La ponencia se llama Ecoturismo en zonas marinas mexicanas. La ley del tiburón ballena en México. Quiero aclarar que empezaré la ponencia describiendo algunos elementos técnicos que son muy importantes para los abogados y los comités técnicos encargados del desarrollo de leyes, porque lo más importante es conocer la naturaleza del tema de este fenómeno que es el turismo, y más de lo que denominamos ecoturismo. Para poder legislar algo, lo que sea, tenemos que conocerlo. Y conocer los ecosistemas es el reto, uno de los retos más grandes que tienen las ciencias naturales en este momento. Realmente hemos avanzado muy poco en el conocimiento de la vida, y en especial de la vida que se originó en el mar, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte es qué es el turismo, y ya muchos han hablado del turismo. Es una actividad que se practica fuera del entorno habitual de un individuo por más de un día, y por la cual uno no recibe una remuneración económica. Esto nos permite establecer un universo de actividades que caben dentro de una clasificación taxonómica, y a partir de eso podemos encontrar entre ellas el ecoturismo. ¿Qué es el ecoturismo propiamente? No está definido, inclusive la Organización Mundial de Turismo no define el ecoturismo. Hay muchos tratados de ecoturismo, sin embargo la definición es muy amplia. ¿Por qué? Porque quizás el ecoturismo sea lo que hemos venido practicando desde el inicio de la historia de la humanidad. El ecoturismo realmente es aquella actividad turística cuyo objeto central es la cultura local del sitio, una especie biológica, animal o vegetal, o el paisaje natural. Entonces, el turismo que se ha venido practicando en México en la etapa moderna, a partir del siglo XX, pues es un turismo que podríamos llamar ecoturismo. Sí, el interés por las culturas occidentales en México ha sido la cultura prehispánica, y en ese sentido pues hemos venido practicando ecoturismo. El desarrollo de los principales polos turísticos costeros como Cancún pues obedece a la belleza de las riquezas naturales, como son los arrecifes y el océano Caribe, el mar Caribe. Entonces, realmente lo que en México se conoce como turismo, pues prácticamente el 90% es ecoturismo, y el 10% se reduce a aquellas actividades cuya función especial es la práctica o el disfrute de alguna facilidad o infraestructura, como lo es el golf, por ejemplo. El golf en ese sentido no es ecoturístico, porque el objeto principal pues es la práctica del deporte, independientemente si es en Baja California o próximamente en Campeche o en algún lugar del centro del país. Al respecto del ecoturismo,
en México cobra una importancia estratégica en el sentido económico, porque México es uno de los principales países con una de las mayores diversidades tanto biológicas como culturales en el mundo. Y esto sitúa a México en una posición compleja, porque administrar los recursos naturales genera una complejidad desde el punto de vista administrativo, técnico, hacendario, de todo tipo, donde todas las ramas del derecho se involucran. Y esto conlleva una gran responsabilidad no solamente con el mismo país, sino con los demás países del mundo, ya que los recursos naturales no pueden ser segmentados, los ecosistemas están interconectados, y algo que resume todo esto es la nueva idea del cambio climático global, que se desencadena a partir de las teorías de desarrollo sustentable, a partir de la cumbre de Río de Janeiro. Han surgido en la actualidad nuevas teorías sobre el turismo, y en específico se ha intentado establecer una teoría alrededor del turismo marino. Uno de los principales autores lo define de la siguiente manera: que el turismo marino son las actividades recreacionales que involucran un viaje lejos del lugar de residencia, el cual tiene como su destino u objeto principal el ambiente marino. Esa es una definición general de turismo marino. Y retomando esta idea de ecoturismo y turismo marino, llevándola hacia el ecoturismo en zonas marinas mexicanas, pues faltaría por definir qué es una zona marina mexicana. En la Ley Federal del Mar, en el artículo 3º, se definen las zonas marinas mexicanas, las cuales son las siguientes. Se considera como zona marina mexicana el mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y las plataformas insulares, y cualquier otra permitida por el derecho internacional. Como vemos, pues el ecoturismo, si lo consideramos como una parte del turismo marino, en México pues tiene un espectro muy amplio, pues ya que tenemos más del territorio marino que terrestre en México, como todos ustedes saben. Algunos datos de turismo en México nos van a hablar de la importancia de la actividad que tiene en México. En 2006 representó el tercer ingreso por 12,000 millones de dólares. Arriba del turismo se encuentra la venta de petróleo de Estados Unidos por 18,000 millones de dólares. Y en primer lugar, en el 2006 estuvieron las remesas de Estados Unidos por un monto de 23,000 millones de dólares. El turismo con respecto a 2005 tuvo un incremento del 3.4% en México, y se tiene un gasto per cápita de los 22 millones de visitantes que hubo en 2006 de un promedio de $571 por persona. Según los estudios que existen actualmente disponibles de ecoturismo, existe una estadística donde el 95% del ingreso de ecoturismo se queda fuera del lugar donde se practica el ecoturismo, y solo el 5% se queda en la localidad. Ahora, si se considera que el 30% del turismo internacional es ecoturístico, eso le da a México un indicador de que aproximadamente 3,600 millones de dólares de los ingresos de 2006 fueron derivados de ecoturismo. Ahora, se tiene un dato de que el turismo cultural en México el año pasado representó el 70% de los ingresos por turismo en México. Y atendiendo a la definición de ecoturismo, donde el principal objeto, uno de ellos, es la cultura local, quiere decir que el 60% del turismo en México pues es prácticamente ecoturismo cultural. Y el otro 40% pues lo representaría el ecoturismo cuyo objeto son los destinos naturales. En esta ponencia me voy a referir específicamente a una actividad del ecoturismo, que es la observación de especies biológicas, y en este caso
pues la observación de especies biológicas marinas. Esta actividad ha tomado gran importancia nuevamente a partir de la cumbre de Río de Janeiro, y el caso más conocido de observación de especies marinas es la observación de ballenas en todo el mundo. Pero existen, además de las especies marinas llamadas ballenas, otras más, peces y otro tipo de mamíferos. La CONABIO realizó un segundo estudio de la biodiversidad marina en México este año y está siendo revisada por expertos internacionales, donde se analizan no solamente el número y el tipo de especie que tiene México, también se analiza un tema que debemos de conocer, que se denominan servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos toman relevancia dentro de las teorías de desarrollo sustentable porque son todos aquellos servicios que los ecosistemas proporcionan para la sustentabilidad de la vida en el planeta. Por ejemplo, la producción de petróleo es un resultado de un servicio de un ecosistema que se ha producido durante millones de años. La producción de agua potable es un servicio que proporciona el ecosistema que también ha durado varios miles de años para que esto suceda, ¿sí? Y así podríamos citar otros casos de servicios ecosistémicos, por ejemplo ahora lo que está en boga, el balance de carbono en la atmósfera. ¿Cuánto carbono retiene la biosfera y cuánto carbono es emitido a la biosfera para garantizar una atmósfera estable y que los humanos podamos respirar? Al respecto de esto, debemos de entender entonces que los servicios ecosistémicos tienen un valor económico. A partir de un valor económico podemos hacer una planeación. Todo proyecto de infraestructura en el país se realiza con base en un estudio de factibilidad financiera y económica. Entonces, el análisis de las leyes de turismo, y en especial las normas de ecoturismo y los planes de desarrollo turístico, tienen que considerar el valor que tienen estos ecosistemas, no solamente el valor económico de los proyectos de inversión. Ahora, el valor que tienen los ecosistemas no es un valor de intercambio, esto es, nadie me lo va a comprar. En la actualidad le estamos poniendo un precio al agua y pagamos al Estado una cantidad, o a una empresa privada una cantidad por los servicios de agua. Pero no quiere decir que ese sea el valor real del agua. Quizás estamos hablando de que está subvencionado por el Estado el valor del agua potable. Ahora, entonces, si los valores de los servicios de los ecosistemas no pueden ser adquiridos por nadie, ¿sí?, debe haber un ponderador. Es por ello que hay programas en la actualidad que empiezan a pagar por estos servicios, como la Comisión Nacional Forestal. Es la primera iniciativa en México donde el Estado está haciendo pago por los servicios ambientales que producen los bosques. Entonces, si yo tengo un bosque, puedo optar por solicitar entrar a un programa de pago por servicios ambientales con la Comisión Nacional Forestal y entonces recibir un ingreso anual dependiendo de las características de mi bosque, ¿sí? Ahora, el turismo sí tiene un valor de intercambio. Todos sabemos cuánto cuesta una noche de hotel, 1,000 pesos, 400, 10,000 pesos, dependiendo el servicio, o cuánto cuesta, por ejemplo, ir a pescar, o rentar un jet ski, o hacer una regata por el Valle de Bravo, por el lago de Valle de Bravo. Esas cosas sí tienen un valor de intercambio, ¿sí?, mientras que los valores de los ecosistemas, que son valores de uso, no lo tienen, ¿sí? Derivado de las acciones del turismo, tenemos ciertos impactos dentro de los ecosistemas que afectan la calidad de estos servicios que proporcionan los ecosistemas. Los impactos más importantes, en específico en las zonas marinas, son la pérdida de hábitat, y sería difícil pensar cómo perdemos hábitat en una zona marina de 3 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, pues cuando usted hace una laguna artificial o un puerto artificial,
dentro de una laguna natural, ahí estamos perdiendo hábitat. O cuando estamos ganándole terreno al mar, pues ahí estamos perdiendo hábitat. Cuando construimos un nuevo muelle para que se desarrolle una nueva ciudad, estamos afectando todo el entorno del ecosistema. La parte más importante del ecoturismo es definir una norma o definir normas específicas para cada una de las actividades del ecoturismo. Nosotros hemos venido trabajando en la creación de una norma referente a la observación del tiburón ballena en México. Esta norma se empezó a trabajar a principios del año 2000 y no ha salido publicada en el diario oficial por diversos factores, entre muchos de ellos técnicos. Es necesario que haya regulaciones técnicas para estas actividades, ya que el valor que se está poniendo en riesgo no se conoce y no podemos medir el alcance que tiene. Entonces, por lo menos debemos de establecer las reglas de operación, las reglas técnicas para realizar la actividad del ecoturismo, específicamente en este caso de la observación del tiburón ballena. Y a continuación voy a presentar un video que nos va a resumir una serie de realidades que se viven en México. Por ejemplo, la falta de infraestructura para realizar esta actividad, la falta de vigilancia, de normatividad, de presencia del gobierno, la falta de cultura de las personas sobre estos temas, ¿sí? Y que además de todo no se cumple con uno de los objetivos de la Ley Federal de Turismo, que es mejorar el nivel de vida de la población donde desarrolla esta actividad. Entonces, si están de acuerdo, vamos a ver el video, que va a resumir bastante de las cosas que dije aquí. ¿Está listo el video? Por favor. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Su taxonomía es una actividad ampliamente. Sin embargo, los humanos internacionales se conocen muy poco. La observación de estos peces gigantes en el vuelo abarca todos los temas tropicales marinos. Los aprovechamientos que tienen actualmente esta especie son de diversos tipos. Entre ellos podemos mencionar la caza comercial, la fabricación de productos para industria basados en las abejas, su grasa y su carne, y finalmente la acuacultura. El tiburón no espera encontrarse en las mareas mexicanas, en el mercado costeño para la defensa de Baja California y con el mismo de una salvaje en el estado de Quintana Roo. El tiburón forma parte del ecosistema marino mexicano y su conservación es muy importante. De lo que no podemos establecer en la repartición en nuestra más crítica si le das una tele en caso de una disminución poblacional marcada a la actividad antropogénica, debemos estar con una regulación civil que protege a la especie. Para nosotros, el reconocimiento predominante de este animal es gracias a la cultura física. Actualmente, el mecanismo de la formación del tiburón ballena está en nombre auge. Esta actividad puede ofrecer importantes fuentes de recursos económicos en todas las actividades de desarrollo social y mejora su necesidad local. Las actividades prácticas de la pesca pueden resultar perjudiciales para esta especie y para el ambiente. Este ello, resulta necesaria la creación de una regulación pública que permita esta actividad y que al mismo tiempo tenga preocupaciones preservacionistas. Esto es introducción a la justicia. México es parte de múltiples convenciones internacionales en materia de protección ambiental. Encontramos en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Aves y Flora Silvestres, CITES, Especialidad Animal, figuran en diferentes tipos dentro de 70 números, lo que significa que ninguna cuenta o no está en la serie demuestran poder defenderse
podría convertirse en una especie en peligro de extinción. No existe regulación efectuada que proteja al tiburón marino, es algo que el Estado mexicano está en lugar por el derecho de pescar y por la nuestra Constitución a cumplir sus compromisos internacionales. Las acciones constitucionales a las que nos oponemos consisten en la educación de una ley oficial necesaria que establece los lineamientos para garantizar la explotación del tiburón marino en zonas marinas mexicanas. Tanto por esta importante es la ley oficial mexicana 131 de todo del año de 1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de las actividades de observación de ballenas relativas a su protección y la conservación de su hábitat, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha del 10 de enero del año 2000. Para señalar, el tiburón marino está protegido por la Ley Oficial Mexicana 059 ECAI 2002, la cual lo clasifica como una especie natural. Esto es, migratorio que maneja el agua, aquellas especies, a poblaciones de las mismas, que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a causa de nuevos países, y son monitoreando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro en modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de la Guatemala en el estado de Quintana Roo, lugar donde se puede encontrar en el verano poblaciones importantes del tiburón ballena. Yo llegué a Holbox en el año de 2002. Fue porque yo pertenezco al equipo de buceo de la Universidad Nacional Autónoma de México y he desarrollado mucho esa actividad en la península de Yucatán, y en esa ocasión quise ir a conocer la isla. La primera vez que llegué a Isla Holbox fue en el verano del 2002, como parte de una expedición del equipo de buceo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una vez en la isla, un pescador nos informó que en ese lugar se practicaba la observación del tiburón ballena. En ese tiempo comenzaba apenas a ponerse, digamos, de moda esa actividad. En ese momento yo pensé que esa práctica podía involucrar un impacto ambiental muy serio para el tiburón ballena, cuestión que creo que actualmente está sucediendo. Después de haber navegado casi 2 horas en las aguas de la península de Yucatán, encontramos el sitio de avistamiento del tiburón ballena. En este lugar encontramos una agregación importante de tiburones ballena. Así también encontramos varias embarcaciones interesadas en la observación de tiburón ballena. Yo propondría la creación de una norma oficial mexicana, análoga a la norma 131 ECOL del año 1998, la cual establece los lineamientos para observar a las ballenas en general. De la misma manera lo haría con el tiburón ballena, porque ahora la mancha urbana turística que se está desarrollando en Cancún, en la famosa Riviera Maya y más allá en la Costa Maya, pues están provocando, y la falta de regulación está provocando que no haya mesura en la observación del tiburón ballena. Observé que el ecoturismo se puede convertir en una fuente de recursos para las poblaciones en donde la pesca ha desaparecido por completo. De igual forma, el ecoturismo, de no desarrollarse bajo lineamientos específicos para preservar tanto a la especie como a su hábitat, puede poner en riesgo a esta especie. Propongo, en principio, concientizar a los factores claves de la práctica del ecoturismo de la importancia del tiburón ballena para el ecosistema. En segundo lugar, propongo que se elabore un programa de conservación y manejo para la protección del tiburón ballena, específicamente en la isla de Holbox. Y lo más urgente, proponer la creación de una norma de observación del tiburón ballena a nivel nacional.
las características físicas, químicas y biológicas en este tema son requisitos para el desarrollo de estas temas. Tenemos necesitado en los meses de junio y agosto referentes preferentes de la enfermedad. Algunos compañeros de servicio actualmente desarrollan las situaciones de epidemiología habían una noche de directriz y calidad de la enfermedad. Esto es, un plan de vacunación nacional con una beneficio de resultados después. Finalmente, el momento para poder una línea de vacunación debe requerimientos que satisfagan la expectativa de la vacunación que se con medio de recursos de protección y comunidad son las personas más necesitadas. Por eso, de la organización que no se explica la línea de vacunación nacional, las organizaciones conservadoras con una acción efectiva en la vacunación con medio de prácticas nuevas. Con una organización de prácticas de protección de espacios y esa persona que no se trata de la vida de la totalidad de la organización de hasta que se haya realizado la comunidad mexicana. Agradecemos muchísimo al ingeniero Hugo Soletsi Ruiz y al doctor Fausto Kubli García su intervención, su conferencia, el vídeo también, que resulta muy ilustrativo. Es una evidencia, como ellos ponen de manifiesto, que es necesario conocer los ecosistemas, y aquí se han aportado datos muy interesantes sobre el ecoturismo, sobre su incidencia económica, sobre la complejidad de la administración y del manejo de estos elementos, y sobre todo yo me quedaría con algo que me parece muy importante: la necesidad de conciliar el desarrollo turístico con incidencia efectiva en las poblaciones donde se puede desarrollar, junto a una normativa que permita la conservación y un desarrollo sostenible de estos ecosistemas y de esta actividad económica que es tan importante. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a cederle la palabra a la licenciada, a la maestra María Mesta Fernández, licenciada en Derecho de la Universidad Panamericana. Ha hecho también la maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública en España, especialidad en Derecho Ambiental. Tiene una notable experiencia laboral en distintas universidades y en la actualidad también es consultora contratada por agencias internacionales como especialista en política y legislación. Su conferencia lleva por título Reflexiones para el desarrollo de un marco jurídico para promover la sustentabilidad en el turismo. Cuando quiera. Muy amable. Pues nuevamente los agradecimientos, pero esta en un sentido y una convocatoria desde el inicio de la presentación del por qué nos motivamos a participar el día de hoy. Nosotros como Agencia Internacional para el Desarrollo fuimos llamados por la Secretaría de Medio Ambiente para tratar de integrar una política pública sobre turismo de naturaleza. De ahí nos fuimos involucrando en diferentes dependencias de la propia Administración Pública Federal y con diversos gobiernos estatales, entendiendo la dinámica del turismo de naturaleza como un segmento muy específico, aunque ya ya en el pasado habíamos trabajado con la propia Secretaría en la elaboración de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el año 96, que es nuestra ley marco, como vamos a ver, y también en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en la Ley General de Vida Silvestre, en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, y esto pues nos daba de alguna manera como ya de entrada una insuficiencia en el marco turístico hacia la sustentabilidad. De ahí que el tema que nos convoca el día de hoy son reflexiones para el desarrollo de un marco jurídico que promueva la sustentabilidad en la actividad turística o en el turismo. Como ustedes saben, pues en el caso de México no se ha formulado una política pública que favorezca el desarrollo de esta actividad bajo principios de sustentabilidad. Ahora explicaré por qué. Hay, para empezar, un desarrollo desordenado del sector turístico que ha sido constante en México desde hace ya varias décadas, y esto se manifiesta en destinos turísticos como
ya lo mencionan algunos de los ponentes que me antecedieron: Cancún, Cabo San Lucas, Acapulco, por mencionar algunos de los más grandes, aunque esto también se da en pequeños destinos turísticos que ahora se están dando el tema de turismo de naturaleza, como veíamos, o lugares donde se practican actividades como las que también se acaban de mencionar, que son nichos ecosistémicos pues muy puntuales, en los que se ve un vacío por parte del Estado en términos a regular y atender a esta actividad. Obviamente, este desarrollo desordenado, como lo decía el doctor Fernández, pues tiene que ver con la administración pública, tiene que ver con la falta de coordinación entre las diferentes dependencias, sobre todo, no nada más, pero sí sobre todo, del Ejecutivo Federal y de las autoridades, una falta de concurrencia por parte de las autoridades estatales, que promueven el desarrollo actualmente, no diríamos de una política, simplemente de proyectos de turismo, lo cual ya a la fecha, sin tener evidencias cuantitativas, más sí cualitativas en ciertos polos, tenemos impactos ambientales negativos en áreas específicas, con datos de la Dirección General de Protección Ambiental de la Semarnat y del Instituto Nacional de Ecología. Se dice que los principales impactos negativos del turismo se manifiestan en desequilibrios en el ordenamiento de asentamientos humanos, deficiencias de recolección, tratamiento y disposición final de basura, contaminación de ecosistemas marinos por embarcaciones, comercio ilegal de flora y fauna silvestre y afectación a la misma, ausencia de autorizaciones de impacto ambiental y uso federal, destrucción, fragmentación y alteración del hábitat y pérdida de biodiversidad, relleno, compactación y migración de humedales, contaminación de acuíferos, lagunas y zonas arrecifales, emisiones a la atmósfera, introducción de especies exóticas, riesgos a la salud y competencia por el abasto de recursos. Esto es una cita de los que se consideran donde hay datos de cada uno de estos impactos por parte de la dependencia encargada de evaluar los impactos ambientales de esta actividad. De tal manera que la llamada industria sin chimeneas, ya estamos viendo que sí tiene otro tipo de impactos, ¿no? Que no nada más son las chimeneas, no nada más son las emisiones a la atmósfera como se veía en los años 80 cuando se empezó la legislación ambiental. También aquí ya muchos han tratado que el tema de la política pública es el uso eficiente de recursos públicos. Estos fideicomisos de los que se hablaban, estos incentivos o programas gubernamentales que tratan de incentivar el desarrollo de la actividad turística, pues no está generando los resultados que se buscan, es decir, la de generar empleos, la de generar la conservación de los recursos naturales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Habrá que cuestionarlo. Y esto es justamente el fracaso de proyectos de desarrollo turístico, ya que no existen lineamientos que orienten esta actividad de manera integral y sistémica. Existen conflictos entre actores que participan en la actividad turística y que no permiten su desarrollo adecuado, empezando por los propios actores del sector público y el sector privado, el sector social, incluso incluyéndonos nosotros como organismos de cooperación, que pareciera que no estamos dentro de este juego político y sin embargo traemos recursos, ¿sí? Tratamos de generar proyectos y también somos un factor que a la hora de que llegamos a los sitios estamos trayendo tal vez más desorden, ¿sí? Y más impactos sobre estos sitios. Bueno, aquí lo tienes. Sí tenemos, en efecto, como ya algunos lo han mencionado, hay grandes oportunidades. Las grandes oportunidades de la política es una cultura ambiental, es decir, ¿por qué la cultura? Porque la cultura ambiental es lo que nos va a generar, no solamente en las áreas naturales, sino en los centros urbanos, la posibilidad de generar una conciencia ambiental y conductas responsables con el medio ambiente. No podemos estar esperando una cultura del agua, como estábamos mencionando, cuando ni siquiera las gentes en las poblaciones urbanas, ¿verdad?, saben lo que es un servicio ambiental proveniente de los bosques. Cuando un turista o el turismo social le da la posibilidad a una persona de llegar y ver de dónde vienen estos servicios, regresa cambiado. En ese sentido, la cultura ambiental es un instrumento de política ambiental. Hay la posibilidad de un desarrollo comunitario en zonas en las cuales no puede haber casi ninguna actividad económica.
les hablo de las áreas naturales protegidas. Por sus restricciones inherentes a su propio régimen jurídico, se habla de que en estas áreas solamente se puede realizar actividades compatibles. Y yo me pregunto, ¿cuáles son esas actividades compatibles con este medio ambiente y con la protección de los ecosistemas? Bueno, pues una de estas actividades es precisamente lo que se le ha llamado el ecoturismo. Sin embargo, no había como tal ni una regulación, como les voy a mencionar hasta el año pasado, ni una regulación ni tampoco lineamientos para promover esta actividad en áreas naturales ni protegidas ni en otras áreas naturales, aunque no protegidas, pero sí valiosas en términos de ecosistemas y de sus servicios ambientales. También la posibilidad de generar ingresos para el sector social y privado como una actividad más de la política económica y la conservación de estas áreas naturales protegidas. ¿Qué nos empezamos a dar cuenta a la hora de que Semarnat nos pide, ¿verdad?, que desarrollemos esta política? Bueno, pues lo que tenemos es que cada quien estaba desarrollando actividades por su lado. Son actores reales los que están en estas flechitas, como les ven, pareciera que fuera un juego, pero no lo es. Efectivamente teníamos una Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas tratando de promover una política social de generación de empleo, de generación de proyectos, indigenista, y sí lo digo con ese rasgo. ¿Por qué? Porque ellos, viendo hacia su sector, ellos querían proyectos que beneficiaran a los indígenas. Sin embargo, no se ve que la actividad turística es una actividad compleja, involucra a muchos actores en la cadena para que entonces el turismo llegue hasta estos pueblos indígenas. No podemos esperar que estos proyectos prosperen, sino es con la colaboración de otros actores de la propia cadena turística. Aquí tenemos también a Sectur tratando de hacer lo propio en el término de normatividad, en el término de regulación, aunque sin embargo sin atribuciones, como lo vamos a ver, para poder regular a los estados, ya que, como se ha dicho aquí, Sectur pues carece muchas veces de atribuciones para poder intervenir a nivel estatal sobre los recursos que están completamente descentralizados. Por lo menos en el ramo del turismo naturaleza, pero en otros casos también tenemos a sus organismos descentralizados, como son el FONATUR, que, como ya también se mencionó aquí, bueno, muy enfocados hacia el sector inmobiliario y desatendiendo tal vez otros nichos, ¿no? Entonces, por mencionar solamente algunos, Zagarpa con el turismo rural, ¿no?, también queriendo hacer esto. Entonces, vemos que en la práctica existen diferentes ordenamientos jurídicos relacionados con ese sector y existen problemas relacionados con objeto y alcance de cada una de estas leyes, distribución de competencias entre autoridades federales que participan en la regulación de este sector, concurrencia y descentralización de funciones a nivel estatal y municipal, ausencia de lineamientos e instrumentos de política en materia ambiental, turística y ambiental. De ahí tenemos que, de manera muy simplificada, tendríamos nada más por ejemplificar dos grandes áreas sustantivas que rigen al turismo: la Ley Federal de Turismo, la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, y con ello también toda la parte de normatividad del turismo, es decir, que rige las actividades como el buceo, por ejemplo, o como el turismo de aventura, y por el otro lado la normatividad ambiental, como la que comentaba el compañero, la normatividad en materia de observación de ballenas, pero que se van a regular la actividad de una manera sectorial, ¿sí?, olvidando la otra parte que les corresponde. La propuesta entonces es necesaria una adecuación del derecho turístico y ambiental mexicano para que este sea un instrumento de política pública que oriente el actuar del gobierno y también que promueva condiciones favorables para su desarrollo sustentable. La justificación es el artículo 4 y 25, obviamente hay otros artículos más que esto es nada más en materia sustantiva, dos garantías que dan sustento a esta propuesta de adecuación del marco jurídico. El cuarto: toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. En este sentido, es el fundamento para la protección y la conservación de la biodiversidad, de los recursos naturales, pero también, como ya lo mencionaba otra ponente en el módulo anterior, es también el derecho a este bienestar, implica también este derecho a la recreación y al turismo. También en el 25 corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que este sea integral y sustentable. En este sentido,
tenemos que ver al turismo sí como un sector de la economía, pero que está, como lo mencionamos aquí, es un sector complejo y es un sector que tiene que verse en interacción con otros sectores. En ese sentido, el desarrollo sustentable del turismo es un turismo que tiene que ver también con la agricultura, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con otras ramas, como decíamos, del transporte, ¿sí?, de las comunicaciones, y en ese sentido nos vamos entonces a la propuesta de dónde vendría todas esas directrices para generar un marco para el turismo sustentable. Por un lado tenemos ya, por supuesto, todo lo que vendría siendo los principios de Río, la Agenda 21, en donde viene todo un apartado hacia el turismo sustentable, pero ya de manera más también específica en el campo ambiental tenemos el Convenio de Diversidad Biológica, del cual se derivaron lineamientos de ese convenio para el desarrollo del turismo, y la Declaración de Quebec sobre Ecoturismo y de Humanos. Este marco jurídico, obviamente, entonces tendría que ver, como lo ven aquí, la relación, no están todas las leyes, pero tiene que ver con la Ley de Planeación, la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley de Desarrollo Rural, la Ley General de también la de residuos, ¿sí? Y aquí en la presentación, para no extenderme, lo que se hace es presentar todos los instrumentos de política ambiental que contienen cada una de las diferentes leyes que guardan una relación, sobre todo directa, con la práctica del turismo en el territorio nacional. La ley CEPA, como ley marco, establece bases para una política ambiental y tiene como objeto principal promover el aprovechamiento sustentable, restauración y preservación del suelo, agua y demás elementos naturales, de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y la preservación de los ecosistemas. En este sentido, la ley establece varios instrumentos de política ambiental que le inciden al sector turístico, como el primer ponente, el ordenamiento ecológico territorial, las propias áreas naturales protegidas, la evaluación de impacto ambiental, las normas oficiales mexicanas. En esta ley encontramos la primera definición de desarrollo sustentable, que es la definición que aplica y que es la ley marco, ¿sí? Ya no estamos hablando de las definiciones internacionales, es una ley que incide, ¿sí?, sobre lo que se debe de hacer y medir en términos de desarrollo sustentable. El artículo 3, fracción 11 de la ley CEPA define desarrollo sustentable desde el año 96 como un proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social, esto es el desarrollo sustentable, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación del equilibrio ecológico, protección al medio ambiente y aprovechamiento de recursos naturales. Derivado de esta definición y de Agenda 21, el sector turístico cuenta actualmente con unos indicadores de sustentabilidad del turismo que está actualmente aplicando la CETUR. Pero nuevamente es solamente una iniciativa dispersa que todavía no encuentra un marco jurídico integrador del para qué los indicadores, ¿sí? Bien. También otros conceptos básicos los encontramos en una norma que se elaboró el año pasado y fue publicada en septiembre del año pasado, que es la norma para requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo, que define también al turismo sustentable. Esto consiste en tres grandes elementos o componentes del turismo: un uso óptimo de los recursos ambientales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus activos culturales y arquitectónicos, y asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo que reporten a todos los agentes de la cadena beneficios económicos. Estamos hablando entonces de el acceso a oportunidades y también la equidad. La equidad también en términos de equidad de género, equidad generacional. El turismo, como ustedes saben, también es una actividad que está dando acceso y oportunidades de desarrollo al sector de jóvenes y mujeres. Sí existe una política intencional, ¿no?, dirigida a beneficiar a estos sectores de la población. En la misma norma voluntaria se establece que el ecoturismo debe entenderse también como una modalidad turística ambientalmente responsable. Y esta consiste también, está definida, no se los voy a leer ahora para no tomarle todo el tiempo, pero lo que quiero resaltar aquí es que sí tenemos, por lo menos a nivel conceptual, ya
unas definiciones que están tomadas del marco jurídico internacional y que ya de ahí tenemos de dónde partir, ¿verdad?, para empezar entonces a trabajar en el cómo empezar a implementarlas de manera efectiva y eficiente, como dice el doctor Brañas en materia de derecho ambiental. La ley de planeación nos da el marco en términos de fijar normas y principios básicos conforme a las cuales se lleva la Planeación Nacional de Desarrollo y las actividades de Administración Pública Federal. Esta nos da las definiciones en términos de la planeación nacional y también nos da ciertos lineamientos para la ordenación territorial, aunque todavía no con tanta claridad en términos de quién es el responsable dentro de la administración pública de poner el orden en términos de cuál uso del suelo debe privar. Y en términos de desarrollo turístico esto es importante, porque tenemos un conflicto por el uso del suelo. Ya lo vemos con los humedales, pero si nos vamos a eso también lo tenemos en términos de áreas naturales protegidas, y ahora la propia Ley Federal de Turismo define zonas prioritarias para el desarrollo del turismo. Yo les diría entonces, ¿cuál es el uso compatible? Si juntamos ya, por ejemplo, áreas naturales con zonas prioritarias de desarrollo turístico, ¿cómo es que deben de integrarse estas herramientas de ordenación territorial? Obviamente la Ley Federal de Turismo, en donde nada más me interesa resaltar los instrumentos, repito, que es el programa sectorial turístico que establece cuáles son los lineamientos en términos de la planeación de la actividad turística, establece estas declaratorias de las cuales les hablaba de las zonas de desarrollo turístico prioritario y establece acuerdos de coordinación e instrumentos de promoción turística y instrumentos como es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y los programas de capacitación turística como una actividad que se le dejó a Sectur como que es lo que puede realmente hacer, no tanto regular, porque lo que le quedó de regulación como facultad es la emisión de normas oficiales mexicanas, no tanto de emitir permisos, autorizaciones y licencias, que esto es más a nivel estatal. Otras leyes agrupadas. Estas serían leyes en materia de aprovechamiento de recursos naturales. Es la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Ustedes saben, CONAFOR, en el caso de México, está también tratando de impulsar proyectos turísticos en zonas forestales. Como lo mencionabas, es un nuevo, vamos a hacer turismo por ambiente marino, por ambiente forestal, por ambiente desértico. Esto es también un debate, ¿no?, conceptual. Pero finalmente quien debe de darle orden al sector es el sector turístico. Bueno, me voy a ir un poquito. ¿Qué falta entonces en el desarrollo de la legislación? Primero, una agenda legislativa que permita desarrollar un marco legal armónico para promover este desarrollo sustentable. Y que, como vemos aquí, en el campo social y en el campo ambiental y en el campo económico existen leyes marcos, ¿sí?, que inciden sobre el sector turístico. Y por supuesto, yo les decía que esta es una convocatoria. Hay actualmente un debate sobre una ley general, ¿sí?, algunos dicen ley federal, ley general de turismo, y se le quiere agregar el término sustentable. Esta ley está por salir probablemente para principios del año que entra, y hay todo un proyecto, digamos, de ley, todavía no está a nivel de iniciativa. Y ojalá que se fuera el instituto, sí, a través del sector académico, que participara en esta consulta pública. Repito, por supuesto hay que entrarle al debate de cuál es la distribución de competencias y sobre todo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cómo se van a distribuir estas entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y también la concurrencia a nivel estatal y municipal. La legislación sustantiva, entonces sería, tendríamos que se expida una ley de desarrollo sustentable o ley general de desarrollo sustentable ahora con esto de la concurrencia, ¿no?, que encuentra fundamento en la Constitución, y esto tendría sus contenidos básicos que hemos encontrado que podrían ser con principios y lineamientos de política en general, criterios de alineación y armonización de políticas para el desarrollo económico, social y ambiental sobre los cuales incide el turismo, definiciones como las que ya mencionamos que existen en leyes sectoriales, pero no así en la ley marco, que es la Ley General de Turismo, las modalidades del turismo, aquí las tienen simplemente por mencionar algunas de las tradicionales en el caso de México, turismo de aventura, el cultural, ahora el llamado de naturaleza o ecoturismo, el rural, el de sol y playa y los de cruceros y los que todos los que ustedes identifiquen, que finalmente
Están así porque por falta de una legislación que pueda identificar cuáles son estos segmentos y cómo es que se va a regular cada uno de estos segmentos o modalidades. Finalmente, establecer instrumentos de 5 tipos que son fundamentales. La primera es regulación, planeación, ordenamiento territorial, económicos y voluntarios. Esta tabla resume un poco que es, en términos del ordenamiento territorial, tenemos el ordenamiento ecológico territorial, la zonificación de las áreas naturales protegidas y las zonas prioritarias para el desarrollo turístico. En términos de planeación, el poder alinear, no al programa sectorial de turismo, sino al Plan Nacional de Desarrollo, todos los programas sectoriales e institucionales. Dentro de esto, quiero comentarles que la intervención de la USAID, para la cual estoy colaborando, sí, se está empezando a generar estrategias sectoriales, y esto es riesgoso. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos generando la estrategia de turismo de naturaleza para áreas naturales protegidas, y se corre el riesgo de que no vaya a ser alineada a la política sectorial de lo que sería el Plan Rector de Turismo Natural. Afortunadamente, se logró alinear de manera informal, pero está por salir apenas, ¿sí? Y bueno, aquí tienen la problemática del ordenamiento territorial, con eso termino, que sería, aquí tienen ustedes, como se mencionaba, la posibilidad de ver cuáles son los principales servicios ambientales, las especies e incluso el nivel genético, porque esto nos da dónde se puede practicar el turismo sin afectar la fragilidad de estos ecosistemas. En la lámina de arriba son las áreas naturales protegidas. Aquí tenemos otra visión del territorio, que son las zonas indígenas y las regiones ecológicas, y la visión del sector, ¿dónde está la oferta y demanda turística? Ahora, empalmemos todo esto sobre un sistema georreferenciado, y donde viniera además lo que presentó el primer ponente, y entonces tal vez podemos tener una ordenación, ¿sí?, territorial. Además, una adecuada articulación de los instrumentos de política ambiental para el sector turístico, y la adecuada articulación entre los diferentes sectores productivos. El turismo, lo estamos viendo, pesca y agricultura. La pesca deportiva, por ejemplo, la observación de especies que están en la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable, que recientemente fue expedida. ¿Sí? La agricultura orgánica, de la cual ya también empezamos a tener una ley de agricultura orgánica. Aprovechamiento de forestal, criaderos de fauna silvestre a través de UMAS, la ganadería, el uso tradicional de los recursos naturales y la protección de los recursos culturales. Todas estas tienen un marco jurídico, ¿sí? Entonces tendremos que ver entonces cómo podemos hacer la articulación y la sinergia entre todos estos para tener un marco jurídico congruente y que nos lleve a lograr los objetivos planteados en nuestra Constitución como una aspiración a un desarrollo, ¿sí?, sustentable y a un medio ambiente sano, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a la maestra María Nesta Fernández su intervención. Es una pena que no dispongamos de más tiempo, pero lo cierto es que las conferencias van programadas y tenemos que cumplir un horario. Y sobre todo, a mí me gustaría resaltar que hemos asistido a un diagnóstico muy exacto, muy preciso, muy completo de los problemas, de los males endémicos que de alguna manera se dan en el turismo. Y también asistimos con mucha esperanza y con mucha alegría a conferencias que muestran que hay personas con un profundo conocimiento y con una profunda capacitación para poner remedio a esta situación. Sobre todo porque, tal y como se ha manifestado tanto en el día de ayer como hoy, México tiene un enorme potencial turístico y tiene que cuidar muchísimo su medio ambiente, y un primer elemento fundamental es sin duda la legislación que regula esta materia. Y para finalizar vamos a dar la palabra a el maestro, el licenciado don Enrique Mota Flores. Su conferencia lleva por título Apuntes sobre la ordenación jurídica del turismo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de Posgraduados, miembro de la Red de Investigadores en Turismo CESTUR y fundador del Seminario Permanente de Actualización en Turismo Sustentable por la Universidad del Caribe. Cuando quiera tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Quiero inicialmente agradecer al doctor Jorge Fernández Ruiz la gentileza de invitarnos y que la Universidad del Caribe esté presente en este congreso.
desde luego al doctor Héctor Fix Fierro por el creer en esta línea de investigación que se debe empezar a cultivar en México y por supuesto en esta máxima casa de estudios. Voy a tratar de ser breve en este trabajo que quiero compartir con ustedes, que bueno, lo hemos venido desarrollando desde hace 3 años y que de alguna manera ya arroja algunos resultados que podemos traer a discusión con pues este nutrido grupo de investigadores que nos hace el favor de escucharnos. La presentación está ordenada en una introducción que ya la hemos comentado, una propuesta de método de estudio sobre la ordenación jurídica del turismo, unas conclusiones y una literatura consultada. El objetivo de este estudio es evidenciar el derecho del turismo en México, es decir, cuáles son esas leyes que realmente están en el área nuclear del turismo. Ahora hemos escuchado en estos 2 días de jornada de trabajo pues una serie de leyes que tratan de regular el turismo, pero es necesario conocer cuál es esa área nuclear del turismo pues para poder hacer alguna propuesta. Entonces, en esta segunda parte vamos a conocer esta propuesta de método de estudio sobre la ordenación jurídica del turismo. Desde luego es necesario que le demos un carácter científico, ese rigor, y pues nos apoyemos en quienes pues tratan de decirnos cuál es el camino para la reflexión científica. Desde luego los generalistas, en especial Mario Bunge, después ya en particular para la ciencia jurídica, Vitrilarios, que pues nos hablan sobre que no hay una sola manera de abordar el estudio del turismo, el estudio del derecho, y finalmente Bren, el que nos trata de dar elementos para estudiar de manera específica el turismo. Sin embargo, me parece que a reserva de lo que puedan opinar otros científicos, la teoría que más nos puede ayudar a explicar es el enfoque sistémico, en el cual, bueno, pues podemos acercarnos pues para que nos dé una visión amplia sobre el tema. Una vez planteado esta introducción, bueno, pues es necesario encontrar cuál es el problema de investigación, cuál es ese vacío que puede existir dentro de la ciencia jurídica para abordar una disciplina. Y de ahí, bueno, pues partimos de la teoría general del derecho, de este derecho del turismo que se ha empezado a configurar desde estas 2 líneas que en estos 2 días se han planteado, desde la parte de los publicistas y de los privatistas, y desde luego fundamentalmente la teoría del turismo. Esto es necesario que tengamos estos ojos pues para poder explicarnos y poder problematizar para encontrar una línea de entendimiento. La teoría general del derecho, a través de estas teorías del derecho público, fundamentalmente se ha desarrollado en la teoría del derecho administrativo. Sin embargo, como ya lo mencionaba algún autor en paneles anteriores, también está la parte de la óptica del derecho privado, pero en esta identificación de bibliografía nos hemos dado cuenta que se ha quedado de lado la parte del derecho social, que por algunas razones o por una falta de visión pues no se ha completado. Entonces quedaría completo estos 3 pilares fundamentales para entrar a hacer una propuesta de la ordenación jurídica del turismo. Del derecho del turismo decía, bueno, hay una teoría del derecho público del turismo que se ha pues aquí manejado por varios de ustedes, y desde la teoría del derecho privado del turismo pues la contratación, la autonomía de la voluntad, ahí salta mucho para poder explicar en específico los contratos. Una aportación importante es la teoría del turismo, que me parece que podemos apoyarnos en quienes ya llevan un camino para plantear cómo entrar a entender esa realidad turística. La teoría del sistema turístico, que encabezada por este australiano, Neil Lipper, quien habla de las regiones emisoras y las regiones receptoras de turismo. Es importante que en función de esta visión podamos hacer una propuesta de un marco jurídico que permita la adecuada gestión del turismo. Y ahí nos va a dar los sujetos del sistema turístico, las escalas, los niveles en los cuales el marco jurídico podría fomentar o desregular o revisar qué es lo que podría estar entorpeciendo la adecuada gestión. Por el otro lado, también en una economía de mercado como es en la que se encuentra nuestro país, es necesario conocer los postulados de la oferta y la demanda turística, los mercados, el comportamiento, cómo se están dando. Por ahí manejan modalidades, son segmentos de mercado que se están desarrollando y que debemos de revisar en qué lugares, en qué destinos del país son adecuados para desarrollarse.
Y la propuesta, nuevamente, la teoría del turismo social, es decir, la sociología del turismo debe ser otro pilar más que nos debe permitir tener un planteamiento, una visión general de la actividad turística. Si aceptamos estos tres iniciales propuestas, pues podemos llegar a un cuadro que ahora mismo lo ponemos como una propuesta para un debate académico, en el cual podemos encontrar pues estas regiones emisoras y estas regiones receptoras, en donde pues las regiones emisoras van a permitir ese tour, ese giro, esa vuelta que da el turista, pero que es acompañada por la empresa turística. Si lo vemos en la forma más simple de entender el turismo, el transporte, el alojamiento, las actividades, pues nos van a permitir seguir en la pista pues para encontrar su marco jurídico. Y no es lo mismo hacer una regulación desde las regiones emisoras de turismo y desde las regiones receptoras. Nuestro país principalmente es una región receptora de turismo, y desde esa visión es de donde, en mi concepto, deberíamos pensar cuál es el marco jurídico que podemos acompañarle. Una vez dentro del país, aquí derecho nacional o derecho interno, podemos ya encontrar, juzga bien el que distingue bien. Empezaremos a distinguir cuáles son esas normas jurídicas que se encuentran y en qué niveles, y también desde las esferas público, privado y social. Al efecto, la pregunta de investigación es: ¿cuál es el derecho del turismo en un destino? ¿Sabemos cuál es? Bueno, si tenemos una respuesta algo madura, podemos decir que el derecho del turismo es el que emana de normas, estándares, principios, reglas y leyes en las esferas del derecho público, privado y social, y que tiene el propósito de regular la realidad turística tanto en las regiones emisoras como en las receptoras, así como en su tránsito entre ellas. Al efecto, no solamente nos quedamos en la parte conceptual, hicimos el ejercicio en uno de los destinos más importantes del país, que es Quintana Roo, en particular en lo que se conoce como Cancún y la Riviera Maya. Ahí aplicamos esta metodología que bien puede ayudarnos a entender esa realidad turística jurídica que se da y en dónde están esos vacíos o esas sobreregulaciones que debemos atender. Al efecto, bueno, las típicas que hacer de un jurista, pues la revisión de libros especializados, y ahí encontramos una diversidad de temas: derecho turístico, legislación turística, derecho hotelero, derecho administrativo del turismo, derecho del transporte, derecho al alojamiento, gestión del patrimonio cultural, contratos civiles, responsabilidad civil de las agencias de viajes, entre un sinnúmero de materias que nos están ayudando a entender y a comprender esta situación de la realidad turística. Por otro lado, también los sistemas electrónicos nos permiten estas bases de datos a poder consultar qué se está diciendo en otros destinos, pues para poder encontrar caminos o compararnos. Sin embargo, pues no hay tanto desarrollo de la ciencia jurídica en el turismo, en la exploración de las revistas especializadas y seguimiento también a las noticias en las cuales pues se tienen el registro de accidentes en turismo y de delitos a turistas. Aquí nos ayudó a entender que existe también la relación de turistas con locales, los delitos que cometen los turistas contra locales, una materia también interesante que cuando se toque la ley se debe pensar en eso. Desde luego, las entrevistas y la revisión en las fuentes originales donde emana pues la ley, visitar los centros de documentación como el Congreso de la Unión, en el cual se identificaron los diarios de los debates. Es muy importante ver la posición de las fracciones parlamentarias con respecto al turismo y hacer un análisis histórico para conocer cómo se está concibiendo realmente la actividad. Si se está hablando de un derecho turístico, que en mi opinión parece reducirlo, se habla de un derecho del turismo, el cual podría ser más completo. Desde luego, el lugar que se estaba analizando, pues el estado de Quintana Roo, los municipios turísticos de Quintana Roo, que pues tienen algunos reglamentos que han quedado ya obsoletos, pero que sin duda habría que revisarlos, y desde luego entrevistas con informantes clave. También se realizaron entrevistas en profundidad con algunos integrantes. En este caso, bueno, son los nuevos de la Comisión de Turismo de esta 60ª legislatura, los cuales, bueno, nos pudieron ayudar con alguna información. Sin embargo, también se recurrió a la parte del Poder Ejecutivo, en particular algunas direcciones a nivel estatal y a nivel municipal y también del Distrito Federal.
La aplicación de entrevistas que se llevaron, por ejemplo, algo novedoso que me parece que podemos compartir es consultar a los consulados de los países que tienen representación en los destinos. Ellos son unos ojos muy poderosos de ver cómo se está comportando la legislación y cómo se está comportando la realidad turística, jurídica, ya en casos muy concretos, principalmente de los consulados de los mercados emisores, el norteamericano o los europeos como el español, el italiano, el francés, y que nos permiten darnos información muy rica pues para conocer mejor la realidad turística. Y desde luego esta asociación de clubes vacacionales en Cancún, que tiene una visión bien interesante sobre cuál sería la regulación jurídica y de la actividad desde el punto de vista de esta asociación. Sin embargo, no queda completo el estudio si no se consulta realmente a los actores. Es necesario escuchar al sector privado, a los prestadores de servicios turísticos representados por sus asociaciones, en este caso el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, quien, pues tenía también una postura específica de la normatividad, la Asociación de Hoteles de Cancún, la concesionaria del aeropuerto de Cancún Azur, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Pero no en general, no estamos hablando del producto turístico ni de las cuestiones de las relaciones turísticas. En particular eran los representantes de los departamentos jurídicos con quienes tendríamos que entrar a la discusión pues para que pueda ser importante para el estudio. También se tuvo un taller con representantes del sector público, las autoridades, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, la Dirección General de Mejora Regulatoria, en donde salieron cosas interesantes. Aquí ya estuvo un señor que habló sobre mejora regulatoria. Sin embargo, faltaron otras normas oficiales mexicanas, por ejemplo, las normas sobre chalecos salvavidas, que también logran normar la responsabilidad de la gestión del turismo y que en algunas ocasiones no aparece, y otros temas que también no aparecen. Bueno, están los talleres que se realizaron. De todo este trabajo que se realizó, ponemos una matriz que nos pueda permitir conocer el derecho del turismo en estas 7 categorías y 14 subcategorías que nos permitirían entrar al análisis nuclear de la actividad turística desde las ópticas, como ya aquí se han estado mencionando, federal, estatal y municipal, pero distinguiéndolas más allá, desde el aspecto del derecho público, del derecho privado y del derecho social. Si esta matriz se la atravesamos a un país como el nuestro, como México, pues nos va a salir el derecho positivo vigente y vamos a poder conocer en particular esos artículos, esas redacciones que están entendiendo por transporte aéreo, qué por carretero, qué por marítimo, cuál es la competencia que le debería tocar al terreno municipal, al estatal o al federal, en el caso del alojamiento, los establecimientos de hospedaje, los asimilados, el tiempo compartido. Aquí una discusión con los expertos porque nos decían también están las dobles residencias que deberíamos incluirlas y seguirle la matriz como una forma de hospedaje, la restauración de alimentos y bebidas, los atractivos en donde entraría la parte ambiental, específicamente en los tangibles, pero la parte cultural en los intangibles, es decir, tenemos una cultura muy fuerte en el país que puede verse desde la parte turística como un atractivo, pero necesitamos ver su marco jurídico y bueno, en esta matriz salió bien interesante esta información, las actividades al aire libre o en espacios cerrados que nos permitieron conocer estas actividades que se pueden dar y qué autoridad tiene que estar vigente, salud, dando la responsabilidad en la gestión del turismo en el terreno federal, estatal y municipal. Desde luego las operadoras mayoristas y las agencias de viajes minoristas. ¿Cuáles son algunas conclusiones que podemos poner aquí? El estudio del derecho del turismo debe plantearse mediante un esquema de investigación jurídica que tenga una visión amplia sobre la actividad turística. Se puede concluir que la hipótesis de que el derecho del turismo es el que se origina en normas, principios, reglas, leyes, en las esferas del derecho público, privado y social y que tienen el propósito de regular la realidad turística tanto en las regiones emisoras como en las receptoras, así como en su tránsito entre ellas, se confirma parcialmente, ya que solo se analizó el derecho interno de México y queda pendiente un estudio en el ámbito internacional. Aquí ya se citaron algunos ejemplos, pero habría que ver cuáles son los jurídicamente vinculantes para poderle seguir el camino. Conforme a lo estudiado, la esfera de valor de la actividad turística se encuentra regulada por el derecho privado, el derecho público y el derecho social. Sin embargo, la evolución de la legislación turística mexicana ha ocurrido en el ámbito del derecho público, en la rama administrativa, como aquí ya se ha estado comentando. Los talleres con el sector
permitieron coadyuvar en el entendimiento de los alcances del derecho del turismo. Es muy importante escuchar a la parte de los prestadores de servicios turísticos. Yo quisiera, antes de terminarlo, que los resultados del estudio pueden configurar los siguientes principios del derecho del turismo mismos que desde ahora ponemos en valor. Principio proveniente del derecho a la seguridad, el principio de lisonja, la información debe ser veraz, el principio de libertad de tránsito, el principio de inmediatez, el principio pro turista, el principio pro residente para dar ese equilibrio, el principio de libertad de empresa turística y el principio de libertad contractual. Actualmente se está revisando la ley de turismo y creo que es necesario que se pueda tener una visión amplia de lo que es la actividad turística y basada en estudios como el que ahora hemos propuesto. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo al maestro Enrique Mota Flores su magnífica intervención sobre la ordenación jurídica del turismo, y yo me quedaría con dos elementos fundamentales: el magnífico trabajo metodológico y el encomiable trabajo de campo, que supone un conocimiento muy objetivo, muy certero, muy imparcial de este sector, que tiene que tener evidentemente un desarrollo doctrinal para formular una teoría general que permita su afianzamiento en los estudios universitarios. Y con esto damos por concluida la tercera mesa de esta mañana y les emplazamos a todos ustedes esta tarde a las 16 horas para continuar con la cuarta mesa. Muchísimas gracias.